Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 23 del tiempo ordinario del año B y la lectura es de Marcos 7, 31, 37. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La semana pasada escuchamos una de las páginas más polémicas del Evangelio en el enfrentamiento con la religión judaica. Anteriormente Jesús ha tenido una discusión con los escribas y fariseos y en un momento dado les dijo que eran hipócritas, no en el sentido de falsos, sino de comediantes. De hecho, la práctica religiosa de ustedes es una comedia que no interesa a Dios, utilizan vestimenta especial, luego ofrecen sacrificios que no interesan a Dios. Y citó al profeta Isaías. Luego se encontró con los discípulos y continuó la discusión al punto que Jesús dijo: son tan cortos de intelecto que no entienden que la impuridad no viene de afuera, viene del corazón, viene de dentro. Y en este punto de la discusión, el evangelista Marcos dice: Jesús se levantó y se fue directamente a Tiro y Sidón. Dejó a los discípulos allí y se fue por su cuenta. Marcos dice que los discípulos no estaban con él. ¿Cuál fue el motivo? Se fue, y añado yo, dando un portazo. Porque la discusión sobre lo que es puro e impuro tenía que aclararse, pero muy bien. Desde la infancia, Jesús debió asimilar la mentalidad de su pueblo y lo que le enseñaron. Y le enseñaron que los paganos eran personas a las que había que evitar porque eran inmundos y estaban lejos de Dios. Y este tema de la pureza y la impureza de la gente es muy serio. A Jesús le dijeron desde muy joven que si pisaba tierra pagana, en su camino de vuelta a la tierra santa, tendría que quitarse el polvo de los pies para no contaminar la tierra santa. Pero Jesús creció en sabiduría, edad y gracia. ¿Qué significa? Que el Espíritu lo guió siempre en su identidad de Hijo de Dios. Le llevó a entender que la catequesis de los rabinos no era el pensamiento de Dios, era la tradición de los hombres. Por eso Jesús fue a Tiro y Sidón. Siguió la voz del Espíritu que había guiado su vida, comprendió que la gente no es impura. Sus acciones pueden ser impuras, inmundas, pero la gente son todos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, no son impuros. Se va a Tiro y allí se encuentra con una mujer cananea. La narración de lo que ocurrió en Tiro en este momento, en este encuentro con la mujer cananea, no se nos narra en estos domingos, pero Jesús tuvo allí la confirmación de que los pecadores están esperando el pan de su palabra, la palabra que expulsa a los demonios. Los paganos tienen fe, al igual que, y a veces incluso más que, los mismos miembros del pueblo de Israel. Esta es la conclusión a la que llegó Jesús mientras estaba solo en tierra pagana. Es una experiencia que claramente quería hacer para tener una confirmación de lo que el Espíritu le había sugerido siempre. Correspondía a la realidad de este mundo pagano que estaba esperando su evangelio.
El pasaje de hoy comienza con el regreso de Jesús de esta tierra pagana. Escuchemos. Después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Si escuchando la lectura del pasaje evangélico han seguido en el mapa el itinerario seguido por Jesús, seguramente se habrán sorprendido porque es un recorrido totalmente descabellado. Jesús parte de Tiro, quiere ir hacia el lago de Galilea, por lo tanto debe bajar hacia el sur en vez de ir a Sidón. Luego baja hacia el lago de Galilea porque debe ir a la ciudad que ha elegido como residencia, Cafarnaún, y en cambio lo encontramos en medio del territorio de la Decápolis. La Decápolis era un conjunto de ciudades en la frontera oriental del Imperio Romano. Eran 10 ciudades que se encuentran en la actual Jordania y Siria. Damasco se encuentra en Siria, las otras ciudades están todas en Jordania: Gerasa, Gadara, Filadelfia, la actual Amán, y la única ciudad que se encontraba en la parte occidental del río Jordán era Chitópolis, la actual Bet-Shean. Espontáneamente nos preguntamos por qué el evangelista ha introducido estas indicaciones tan extrañas del itinerario de Jesús. La impresión que se tiene es que Jesús es más bien reacio a volver a su tierra natal, donde sabe que chocará de nuevo con la mentalidad exclusivista de su pueblo. El tema de la pureza y la impureza es muy importante porque Jesús quiere eliminar definitivamente, al menos de la mente de sus discípulos, la idea de que hay personas impuras. Todas las personas son puras ante Dios. Las acciones sí pueden ser impuras. Jesús se encuentra en la Decápolis. La Decápolis está compuesta de ciudades paganas y entre los paganos se encuentran de manera muy consistente esos 12 comportamientos impuros que Jesús enumeró en el Evangelio del domingo pasado y sobre los cuales nos hemos detenido examinándolos uno por uno. No es la primera vez que Jesús va a la Decápolis. En el capítulo 5 de su Evangelio, Marcos ya ha contado una curación operada por Jesús en esta tierra. Cuando llegó, se encontró con un endemoniado muy peligroso que se hacía daño a sí mismo y a los demás. Y cuando se encontró con Jesús, le dijo: déjanos en paz. Estaba movido por estos espíritus inmundos que son tantos. Es la imagen de la realidad del mundo pagano que es movido por espíritus inmundos que lo llevan a hacer esas acciones que Jesús definió como inmundas. Donde llega Jesús, estos espíritus tienen que salir. Y hay una imagen muy significativa de estos espíritus inmundos que entran en los cerdos y terminan en el mar. Los cerdos son animales inmundos, símbolo de la impureza. Ningún cerdo acabó en el mar. El evangelista quiere decir que donde llega Jesús con su evangelio, la impuridad desaparece y luego son purificados. Ahora Jesús llega a esta tierra. ¿A quién encuentra? Escuchemos. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que impusieras las manos sobre él.
Antes de comentar el pasaje, quiero recordar una observación que ya he hecho en otras ocasiones y que siempre hay que tener en cuenta, porque de lo contrario corremos el riesgo de perder el mensaje principal del pasaje. Cuando los evangelistas relatan una curación realizada por Jesús, no quieren simplemente darnos información sobre algo que realmente ocurrió. Nadie ha dudado nunca de que Jesús tenía el poder de realizar curaciones prodigiosas, sino que su objetivo es sobre todo mostrarnos cómo esa curación es el signo de otra curación que se produce en las personas cuando se encuentran con Cristo y su Evangelio. Hay un prodigio que ocurre en ellas. Lo que las hacía menos humanas y las deshumanizaba, se curan de esas enfermedades y se encuentran plenamente humanas. Por lo que los relatos de curaciones deben leerse siempre como parábolas de esta curación realizada a través del encuentro con Cristo y su Evangelio. Veamos nuestra narración. Jesús llega a la Decápolis, tierra pagana. ¿Qué hombre encuentra? La persona que está enferma. Es sordo y mudo. Propiamente no dice mudo, sino tartamudo. Mogilalon en griego. Y este término es muy precioso porque se orienta al significado simbólico de la curación que Jesús ha hecho en esta Decápolis. ¿Por qué nos orienta? Porque este término ocurre solo 2 veces en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una vez aquí, en nuestra narración, con este tartamudo que encontró a Jesús, y la otra vez se encuentra en el libro del profeta Isaías, que está hablando a los israelitas que terminaron como esclavos deportados entre los babilonios. Y el profeta Isaías dice que un día los ojos de estos ciegos se abrirán y los oídos de estos sordos se abrirán. Luego dice que el cojo saltará como un ciervo y la lengua de estos tartamudos gritará de alegría. El sordo tartamudo es este pueblo de Israel que terminó en medio de los paganos babilonios. Por lo tanto, en la invitación a leer este episodio ocurrido en la Decápolis, a la luz de lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que fue sordo a la Torá, a la palabra de Dios, la consecuencia es que terminaron entre los paganos. Esta condición del pueblo de Israel de ser sordo se encuentra también en los otros profetas. Zacarías tiene una acusación fuerte contra su pueblo. Dice: ha endurecido sus oídos para no oír, ha endurecido su corazón como un diamante para no escuchar. Quieren hacer las cosas a su manera, se tapan los oídos. Jeremías define a Israel como un pueblo sordo. Dice que tienen oídos, pero no oye. Cuando Dios habla a Ezequiel, dice: vives en medio de una raza de rebeldes. Tienen orejas para no oír, porque son una generación de rebeldes. ¿Qué les pasó a estos israelitas que llegaron a Babilonia y se volvieron sordos a la palabra de Dios? ¿Qué hace el sordo? El sordo mira a su alrededor para comportarse por lo que ve, no por lo que oye, porque no puede oír. Entonces, Israel, habiendo terminado en tierra pagana, ¿qué hizo? Se dejó guiar por lo que vio hacer a los paganos y poco a poco se olvidó totalmente de la Torá porque ya no se la escuchaba y se adaptó a las costumbres morales de los babilonios. Se comportó como ellos
y ha perdido lo que lo caracterizaba como pueblo elegido. El mensaje es para nosotros. Puede ser nuestra historia porque podemos llegar a ser como aquel sordo y tartamudo de la Decápolis, o como los israelitas que acabaron entre los paganos de Babilonia. Si nos hacemos sordos a la palabra de Dios y al Evangelio, acabamos viviendo, aprendiendo de los paganos que nos rodean. Nos vemos envueltos en lo que se llama secularización. Seguimos las modas, el pensamiento dominante. Empezamos a razonar y a hablar e incluso a vivir un poco como vemos que hacen los no creyentes, los que enfocan sus vidas no en las bienaventuranzas del Evangelio, sino en las bienaventuranzas de este mundo. Y así manejamos el dinero como otros lo hacen, la sexualidad como vemos que hacen los demás, la lealtad, la justicia, incluso el respeto por la vida, todo como vemos que otros lo hacen. Entonces se vuelve correcto y razonable lo que sugiere la moral actual y la norma se convierte en es lo que hacen todos. Si eres sordo a la palabra del Evangelio, tienes problemas porque entonces los cristianos dejan ser sal de la tierra y luz del mundo. Uno como todos los demás, ya no se distinguen más. Los israelitas son estos tartamudos. ¿A quién representa este tartamudo de la Decápolis? Representa ese tartamudeo que tienen todos aquellos que no escuchan la palabra de Dios, pero que ponen algo de verdad en ella. Hay muchas verdades hermosas incluso en el paganismo. Pensemos, por ejemplo, en la sabiduría griega, la sabiduría egipcia, de todo el antiguo Medio Oriente, que intentaba encontrar una respuesta a los enigmas de la existencia humana, al sentido de nuestra existencia. Y sabemos cuántos valores morales se encuentran también en la forma de pensar de los paganos. En el famoso libro de los muertos, cuando leemos la confesión del justo delante de Osiris, dice: he dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he vestido al desnudo. Es ese amor al prójimo del que ya hablaban los paganos, pero que luego fue retomado y llevado a la cúspide por la moral predicada por Jesús, que hablará de ese amor que llega incluso al enemigo. Entonces el cristiano puede limitarse a balbucear estas verdades compartidas incluso por los paganos. La respuesta es no. Tiene su propia propuesta muy clara de hombre que vio encarnada en Jesús de Nazaret. Por eso, cuando se trata de elegir entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, entre lo dulce y lo amargo, el cristiano no puede tartamudear. Si tartamudea significa que se ha vuelto sordo al Evangelio. El evangelista entonces destaca el hecho de que el sordo tartamudo no viene a Jesús solo, sino que es acompañado por algunas personas. El significado es muy importante, no es un detalle superfluo. Otras veces se recuerda en el Evangelio de Marcos que esta persona que necesita encontrarse con Jesús necesita ser acompañada por alguien. Solo no llega a encontrar a quien puede curarlo. Por ejemplo, en Cafarnaún, desde el principio, los enfermos son llevados a Jesús el sábado por la tarde. El paralítico bajado del tejado y llevado en una camilla por 4 personas. El ciego de Betsaida, que encontraremos en otro domingo, es llevado y acompañado a Jesús. ¿Qué significa este detalle? Este sordo, tartamudo, parece ser la imagen de aquel que se resigna
a su propia condición, a su propia disminución de humanidad, porque no es capaz de hacer las elecciones correctas en su vida. Este hombre es la imagen del que está lejos de Cristo, que quizás ya no tiene ni siquiera la conciencia de su propia condición, no se preocupa, va adelante como puede. Quizás hasta se apega a su propia sordera y a su propia tartamudez, porque así no tiene que hacer las elecciones correctas en su vida. Afortunadamente, sin embargo, este hombre tiene a alguien que lo ama y no lo deja en su condición. Alguien que se preocupa y quiere que abra sus oídos para escuchar una nueva propuesta de vida. ¿Quiénes son estas personas que acompañan a los sordos a Jesús? Son los ángeles del Señor, aquellos que el buen Dios coloca junto a nosotros en la vida, aquellos que nos vigilan. Son los ángeles de la guarda, son aquellos que ya han conocido el Evangelio que ha purificado sus corazones. Son aquellos que han hecho la experiencia del poder de salvación que está presente en la palabra del Evangelio y quieren que todos abran sus oídos a esta palabra de vida. ¿Y qué hacen estos ángeles? Llevan a Jesús a aquellos que necesitan encontrarse con Él, de ser tocados por Él, y le piden a Jesús. ¿Qué significa pedirle a Jesús para que sane a un hermano enfermo? Muchas veces nos preguntan qué efecto tiene la oración que dirijo a Jesús por un hermano necesitado. La oración no es que convenza a Jesús para que sane a este hermano que amamos y queremos que encuentre a Jesús. Jesús solo quiere el bien de las personas. Entonces, ¿qué efecto tiene la oración que dirigimos a Jesús por uno de nuestros hermanos? No cambia el corazón de Jesús. Cuando queremos ayudar a un hermano, lo presentamos a Jesús en el diálogo que tenemos con Él y la oración nos mantiene en la disposición correcta hacia el hermano que aún es sordo a la palabra del Evangelio. Si no oramos y nos encontramos frente a un hermano que no se decide a tomar decisiones, que es lento en sus pasos, que vacila, que luego tiene remordimientos y se enoja, si en cambio oramos, entonces la situación de este hermano, de esta hermana, como él lo ve, y aunque este hermano tal vez nos ofenda, dice que quiere que lo dejen en paz, si nosotros no rezamos, nos arriesgamos a arruinar todo. ¿Qué le piden estos ángeles a Jesús? Le piden que toque al enfermo con su evangelio, que toque el corazón, que sane el corazón del que luego salen las opciones conforme al Hijo de Dios. Por lo tanto, que realicen en plenitud su ser de hombres. Después de haber captado el significado simbólico de esta peligrosa sordera y esta tartamudez, esta incapacidad de comunicarse, escuchamos ahora cómo sucede la curación. Jesús lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo Efatá, que significa ábrete.
Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaban. Llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Queremos prestar atención a todos los detalles de esta historia de curación porque todos ellos están cargados de un mensaje. En primer lugar, Jesús se lleva a este enfermo a un lado, lejos de la multitud. ¿Cuál es el significado simbólico de este gesto? Si se quiere que una persona que vive entre paganos, razona como ellos, vive como ellos, porque no ha escuchado otras propuestas de vida, lo primero que hay que hacer es sacarlo de esa multitud. Si continúa ahí, a menudo seguirá con la misma vida. Si sigue con los mismos amigos que siguen los principios y los valores paganos, siguen interesados en trivialidades, permanecerá en su enfermedad. Es necesario poner un silenciador a los ruidos de la publicidad, gritados por los pregoneros que hacen que lo correcto parezca incorrecto. Si estamos aturdidos y ensordecidos por tanta cháchara, acabamos ensordeciendo a la palabra de Dios y tartamudeando. Tartamudeamos algunas palabras del Evangelio, pero mezcladas con tantos discursos paganos. Por eso es necesario que nos dejemos llevar fuera de esta aldea. Y ahora Jesús hace una serie de gestos que pueden parecernos extraños, pero que no lo eran en aquel momento, en aquel contexto cultural. Son gestos que estaban muy difundidos en la cultura de Oriente Medio. Su significado simbólico se aclara si los leemos a la luz de las referencias bíblicas. El primero, Jesús pone los dedos en las orejas. ¿Qué significa este dedo? Lo encontramos en la Biblia, el dedo de Dios. Por ejemplo, en el Éxodo, el capítulo 8, cuando los magos de Egipto, ante los prodigios operados por Moisés, dicen: ese es el dedo de Dios. Es decir, hay una intervención del poder de Dios. También en el capítulo 11 de Lucas encontramos a Jesús diciendo: si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. De nuevo el dedo de Dios y la intervención de un poder que no es de este mundo. Para abrir los oídos que están cerrados a la palabra de Dios se necesita una intervención del Señor. Los cristianos entendieron muy bien el simbolismo de este gesto. De hecho, en el antiguo rito del bautismo estaban todos estos gestos de la narración que estamos examinando. Se repiten también en el rito actual con el gesto de la apertura del oído, colocado después del bautismo, y se acompaña con palabras muy hermosas. Dice: el Señor Jesús, que hizo que los sordos oyeran y los mudos hablaran, te conceda, dice el celebrante a este niño, el privilegio de escuchar pronto su palabra y profesar la fe en él. El cristiano, por lo tanto, no es solo el que puede escuchar el Evangelio, sino también el que está llamado a anunciarlo sin tartamudear. El tercer gesto, con la saliva tocar la lengua. Para entender este gesto de la saliva hay que tener en cuenta que en la concepción popular de la época, la saliva era el concentrado del aliento, por lo tanto, del espíritu. Con este gesto, Jesús comunica a esa lengua su propio aliento, su espíritu. Y entonces esa lengua no hablará más
como antes, con un lenguaje incomprensible, tartamudeando algo cierto, pero también entre un montón de tonterías. No, ahora la lengua movida por el Espíritu de Dios hablará una nueva lengua. Las palabras que pronunciará no serán dictadas por espíritus inmundos e impuros, sino por esta voz que es la del Hijo de Dios, que hablará solo de amor, de diálogo, de reconciliación, de perdón. Esta es la comunicación del Espíritu de Dios a esta lengua tartamuda. Ahora es el Hijo y la hija de Dios que habla. Luego está la mirada hacia arriba. Si los otros gestos estaban extendidos en la cultura del Medio Oriente, este en cambio es nuevo. Solo Jesús mira al cielo y este gesto indica que Él atribuye la curación, la creación de este nuevo hombre que ahora solo escucha la voz del Espíritu y habla como un hijo de Dios, atribuye esta curación a un don del cielo. Luego hay un suspiro. Este suspiro ha recibido muchas interpretaciones. Creo que la correcta, más que un suspiro, sea un gemido de dolor por parte de Jesús. Este es el significado del texto griego, del término griego. Captar en este dolor una empatía, una implicación de Jesús en el dolor de la humanidad enferma, necesitada de su salvación. Luego dice efatá, una palabra aramea que significa ábrete, dirigida no a los oídos, sino al corazón cerrado, a la palabra del Señor que se deja guiar por el maligno que le lleva a realizar acciones que son impuras, inmundas. Ahora en cambio se abre la escucha a la palabra del Señor. Y de hecho dice que inmediatamente se abrieron no los oídos a los que tocó el dedo, sino que ahora se abre el oído, se ha abierto el corazón para escuchar la palabra de Dios. Jesús recomienda no difundir el hecho porque podría ser mal interpretado, podría ser tomado como sanador, pero Él estaba dando el signo de la nueva humanidad que nace del encuentro con Él y su Evangelio. La conclusión es un canto de alegría, de alabanza de todos los que han entendido y dicen que ha hecho bien todas las cosas. Y esta es una alusión a lo que sucedió en la creación cuando Dios vio que todo era bueno, todo era hermoso. Ahora la gente se da cuenta que lo que Jesús ha hecho es crear una nueva humanidad. Hay una nueva creación que hace surgir una nueva humanidad guiada por el Espíritu y la palabra del Señor. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.